Bueno, pues buenas tardes. ¿Qué tal les va con el corona? Haciendo lo que se puede, ¿no? Bueno, pues nada, vamos a hablar hoy sobre las ovejas del pastor. Las ovejas que están dentro del redil y las que están fuera del redil. Vamos a hablar sobre eso. Porque Jesucristo en Juan 10, del 1 al 16, ahí habla mucho del buen pastor. Pues sacando de ahí pensamos, hay ovejas que están dentro del redil y fuera del redil. ¿Qué es el redil? El redil podemos decir que es la iglesia, ¿no? La gente... ¿Y qué es la iglesia? Pues creyentes en Cristo, que aman a Cristo, que quieren vivir como Él y vivir con Él. Yo diría que esto es la iglesia, el grupo de creyentes que cree en Cristo, que quiere a Cristo, ama a Cristo y desea vivir con Él y como Él. Esta es la iglesia. Y la iglesia tiene el bautismo para entrar y los sacramentos para seguir. Va bien la cosa, ¿no? Va bien la cosa, muy bien. Es que tenía muy miedo a ver si había problemas de audición, pero por lo visto la cosa va bien. Vamos a ver primero las ovejas que están fuera del redil. Las que están fuera del redil. Algunos dicen que antiguamente todo el mundo pensaba esto, y actualmente incluso bastante lo piensan así. Están fuera del redil los protestantes, dicen algunos, porque se separaron de la iglesia y tienen que volver al redil, volver a la iglesia. Esta manera de pensar se cambió mucho con el Vaticano II, el Concilio Vaticano II. Y sobre ese Vaticano II hay un autor francés que se llama Garaudy, no es Garralda, es Garaudy, que escribió un libro con el título del anatema al diálogo. Del anatema al diálogo. Un libro que gustó mucho. Es un comunista, no es católico, pero que celebró mucho, que vio con muy buenos ojos que la iglesia pasara del dar anatema a todo el que no piensa como ella, herejía, fuera de esa, al diálogo, a hablar con las otras religiones y con personas que no tienen religión. De la anatomía al diálogo. Eso debemos hacer mucho nosotros en la vida diaria, que nosotros enseguida vamos al anatema, a decir que la gente está errada y que nosotros estamos en lo recto. Bueno, pues este libro salió y los católicos ahora pues no pensamos de la misma manera que antiguamente. Pero hay gente que digo que sigue pensando lo mismo, que los protestantes se separaron, pues que vuelvan. El redil auténtico somos nosotros. Eso es una soberbia muy grande, porque te dirán los protestantes, nosotros no nos separamos de la iglesia de Cristo, nos separamos porque la iglesia católica de entonces se separó de Jesucristo, y nosotros nos separamos de esa iglesia porque se había separado de Jesucristo. Y ahora quiere que volvamos a la iglesia. No, Señor, que la iglesia vuelva a Jesucristo y nosotros volvemos a Jesucristo. Y aquí nos encontramos. Eso es lo que los movimientos ecuménicos pretenden, que todos volvamos a Cristo y allí nos encontramos de verdad. Y para hacer eso, pues, ¿qué se puede hacer? Pues mire, tenemos, por ejemplo, en la iglesia nuestra aquí, todos los viernes por la mañana, a las 7:30 de la mañana, tenemos una reunión que se llama el Chotokai, que suena muy mal en español, pero Cho es comer, el desayuno, To es rezar, y la reunión en que se reza y se alimenta uno juntamente, los protestantes y los católicos. Ya asisten bastantes y leemos el Evangelio, cantamos y hablamos y comentamos y nos vamos. Esas cosas son muy buenas para promover la unión, que aunque tengamos mentalidad distinta en algunos puntos de teología y mentalidad distinta en algunas interpretaciones del Evangelio o de la Biblia, pero estamos respetándonos y orando en común y intentando aprender unos de otros en común,
y sobre todo también en la cooperación en las actividades. Por ejemplo, en Kamagasaki está en Osaka, es un barrio para contratar a obreros que no tienen trabajo de un día, para las construcciones y todo eso, ahí viven, y los que no encuentran trabajo están ahí hacinados en un sitio que se llama Kamagasaki. Ahí hemos estado nosotros con los estudiantes varias veces a dormir ahí, porque teníamos una casa ahí. Y allí hay protestantes también y hay católicos. Y en una operación en conjunto, por lo menos entonces, dábamos de comer y a los pobres y eso, juntos protestantes y católicos. No importa quién lo haga, lo importante es que la gente que no puede comer, que coma algo. Pues esas cosas son muy buenas para eso. Después hay la conversión. En español tenemos poco en nuestra comunidad, pero en la iglesia de San Ignacio, en japonés, hay la conversión de protestantes que quieren hacerse católicos. Eso no significa, o lo contrario, hay algunos católicos que se quieren hacer protestantes, pero eso no indica que renieguen de la religión protestante diciendo que es mala. No, señor, no es que sea mala, pero es que ellos piensan que en ese momento el Espíritu Santo les dirige a la Iglesia Católica, porque para expresar su religión y para el crecimiento de su religión les indica más la religión católica ahora, por eso se pasa. Pero lo hacen con permiso de su pastor protestante y el nuestro, nos hablamos, lo escribimos, lo recibimos, está todo muy bien, todo muy bien. Por eso, volviendo en concreto, los protestantes no son los que están fuera del redil. Otros que están fuera del redil, y esto es lo más importante, son los que están fuera de la iglesia porque no tienen religión o tienen otra religión. Y no son cristianos, ni quieren ser cristianos, ni les importa nada el cristianismo. Y como eso, pues en Japón tenemos, por ejemplo, un 98% quizás de personas que no están en el redil y que no estarán muchos más. Muchos tenemos amigos o parientes que no son católicos. ¿Y eso qué pasa? Pues eso son, dice Jesucristo, entre esas ovejas que están fuera del redil, también hay ovejas mías fuera del redil. ¿Y cuáles son las ovejas de Jesucristo? Las que oyen mi voz y las siguen. Las que escuchan mi voz y las siguen. Esas son mis ovejas aunque estén fuera del redil. Hay mucha gente buena que conocemos. O sea, y ellos dirán eso. Pero ¿y por qué dice usted que yo sigo la voz de Jesucristo si yo no creo en Jesucristo? Digo, no sé. Usted sigue la voz de su conciencia, de su corazón. Y dice Ezequiel que Dios pone su ley en el corazón de las personas. Para ver la ley de Dios no tienes que irte muy lejos, no tienes que cruzar el mar, no tienes que irte a otro país, no tienes que consultar muchos libros. Mira a tu corazón y en el fondo de tu corazón está escrita la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Pues esas personas siguen a su corazón y hacen el bien y aguantan mucho y tienen mucha paciencia y tienen mucha devoción, pero no lo hacen por... Y ellos dirán, ¿y por qué dice usted que yo sigo a Jesucristo? No, usted sigue a su corazón y Jesucristo le habla a usted a través de su corazón, aunque usted no se dé cuenta. Usted sigue a su corazón, muy bien, pero Jesucristo está detrás dándole su corazón. O sea, las ovejas de Cristo que están fuera del redil son las que oyen la voz de su corazón, de su conciencia, y la siguen y la ponen en práctica. Muy bien. Otro punto que hay personas que están dentro del redil, pero no son ovejas de Cristo. Tómatela, que esto nos atañe a nosotros. Por lo menos a veces no somos ovejas de Cristo. Estamos dentro del redil, y muy dentro del redil de la iglesia, y participando mucho en la iglesia, pero a veces no escuchamos la voz de Jesucristo, no escuchamos la voz del corazón y no la cumplimos. Entonces dejamos de ser ovejas de Cristo.
Cristo nos quiere de todas maneras, pero no son mis ovejas. Mis ovejas son las que, o dentro del redil o fuera del redil, escuchan mi voz y la siguen. Y no son mis ovejas las que, aunque estén dentro del redil, no escuchan mi corazón. Ahora, es mejor, es mejor invitar a las ovejas, a todas las ovejas, a que entren en el redil de la Iglesia. Jesucristo las dirige a poder ser para que vuelvan al redil, o para que vayan al redil, para que entren en el redil. Pero si no pueden entrar en el redil, les dirige para que sigan el camino del amor, de hacer el bien a los demás, de cumplir con su deber y hacer el bien y ser buenas personas. Para eso les dirige. Pero en lo posible quiere que entren en el redil, que se bauticen y entren en la Iglesia. ¿Por qué? Pues porque dentro de la Iglesia se está, no que se esté mejor confortablemente, se está más cerca de Cristo y es más fácil conocer a Cristo y es más fácil vivir como vivía Cristo y vivir junto con Cristo. ¿Por qué? ¿Qué tenemos dentro de la Iglesia? En primer lugar tenemos los sacramentos. Los sacramentos nos dan una gracia especial, una fuerza especial para seguir a Cristo con sinceridad. Ahora, esto tiene, dice de los sacramentos, muchas veces recibimos los sacramentos, especialmente la comunión, pero dice Spinoza es un filósofo alemán, Spinoza dice, todas las cosas importantes de la vida tienen capacidad de tener sentido, tienen posibilidad de tener sentido. Pero esa posibilidad, esa capacidad, hay que ponerla en práctica, hay que realizarla con nuestro esfuerzo. Hay que volcar nuestro esfuerzo en esa posibilidad para hacer esa posibilidad un hecho real. Si no pones ese esfuerzo, esta cosa como posibilidad es estupenda, muy buena, pero en la realidad no significa casi nada. Eso se aplica a nuestra participación en la misa y en la comunión y en los sacramentos. Lo recibimos, pero a veces lo recibimos como si pensando en otra cosa que no repercute para nada en nuestra vida, sino es cumplir un deber, porque tienes que haber un deber, pero no te significa nada. Pues es una lástima, porque eso tiene posibilidad de darnos mucha vida y hacer muy importante para nuestra vida los sacramentos. O sea, hay que volcar el esfuerzo, un pequeño esfuerzo, para hacer real la posibilidad de sentido que tiene ese sacramento. Otra cosa que tenemos buena dentro de la Iglesia, dentro del redil, es el ambiente en general. El ambiente te lleva a conocer a Cristo y a amar a Cristo y a seguir a Cristo. Porque tenemos reuniones como esta, tenemos los sacramentos, tenemos la compañía de personas que piensan como nosotros y que quieren a Jesucristo como nosotros y que quieren ser fieles a la voz de Jesucristo como nosotros. Todo ese ambiente nos lleva a seguir a Cristo de verdad. Por eso es mejor que todas las ovejas en lo posible entren en el redil con el bautismo y entren en la Iglesia. Pero también esto tiene otra contrapartida, que a veces el ambiente de nuestra Iglesia no conduce en nada a Jesucristo, sino que a veces te aparta de Jesucristo. Hay veces en que nosotros, no digo en concreto en esta iglesia nuestra, pero en todas las iglesias del mundo hay veces que hay un ambiente que no lleva nada a Jesucristo, que es de envidias y de hablar mal de las personas y de manipular las cosas para subir para arriba y despreciar a los demás y dejar arrinconar a una persona, tratar injustamente a una persona. Eso hay. Y entonces ese ambiente pues actúa en contra de la iglesia, de los fieles, porque se te quitan las ganas de ser cristiano. Muchos dicen, yo quisiera ser cristiano, entro en la iglesia, veo el ambiente que hay y digo,
está mucho peor que fuera. Para eso yo no quiero meterme dentro. Hay muchos que dudan, están muy cerca del catolicismo, del redil, pero ven el ambientillo que hay dentro y dicen, uy, 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 ahí no me meto, es mejor estar fuera. O sea, ¿qué hay que hacer entonces? Sobre esto dice Ortega y Gasset, que decía antes, que el torero dice, hay gente pató. Pues este señor, lo he citado antes cuando estaba aquí, o lo he dicho antes del otro. Pues no, pues lo cuento, lo he dicho antes. Lo cuento, que es que Ortega y Gasset le presentaron a un torero que se llamaba El Gallo, un torero famoso, don Rafael El Gallo, era una personalidad. Y don Rafael le presentó a don José María Ortega y Gasset, un gran filósofo. Y el torero se le queda mirando y dice, filósofo. Dice, hay gente para todo. Hay gente para todo. Tiene gracia un torero que desprecie a un filósofo. Pero en fin, pues Ortega y Gasset, al que le dijeron eso, Ortega y Gasset dice, en esta vida hay personas fuertes y personas débiles. Las personas fuertes son las que crean un ambiente, los que construyen cosas, las que crean un ambiente. Y las personas débiles son las que usan las cosas construidas por las otras personas, pero no hacen nada por ellos. O sea, la persona fuerte hace cosas, mejora las cosas. Sobre este ambiente malo que hay en otros sitios, algunos sitios, pues la persona fuerte es la que se queda dentro y desde dentro hace mejor la cosa que antes, pone mejor ambiente que antes. Y la persona débil es la que usa el ambiente, y cuando el ambiente se pone malo, dice, adiós, muy buena, yo no quiero más y me voy. Son la gente que están siempre mirando las cosas desde fuera, outsider, que se dice outsiders. ¿No han leído usted la novela de Camus, El extranjero? Hay película también, El extranjero. Esa, por ejemplo, en una traducción inglesa se llama The Outsider. Es que el protagonista es muy buena, es muy buena novela, léanla, pero es muy interesante. Pero este protagonista está siempre fuera de todo. Es muy amable, pero si no le invitan, no va a saludar. Si le saludan, responde con mucha amabilidad, pero siempre está fuera. Los domingos, que no hay trabajo, está en su ventana mirando a la calle y pasan por ahí el equipo de fútbol que va al campo a jugar un partido. Oh, suerte, que ganéis, vale, muy bien, pero desde fuera. Y vuelven, oye, que hemos ganado, enhorabuena, muy bien, todo lo ve desde fuera. Pues eso nos pasa a nosotros un poco en la iglesia, eso, que lo vemos todo desde fuera. Si está bonito, entramos; si está feo, adiós, muy buenas. Pues no, señor, hay que estar dentro y mejorar el ambiente que te han dado los mayores o los iguales. Otra cosa buena de la iglesia, de estar en el redil, es que psicológicamente te aumenta la responsabilidad, el sentido de responsabilidad de ser cristiano. Te pongo un ejemplo. En el año 1968, tómatela, en Berkeley, en la Sorbona de París y en muchas universidades, y en Tokio, la Universidad de Tokio, y en la Universidad de Sofía nuestra, había barricadas y el movimiento estudiantil en contra de, sobre todo, de la guerra de Vietnam, que estaba entonces, ¿no? Bueno, yo estaba entonces en la universidad y sobre todo en la residencia de estudiantes, que está dentro de la universidad, estaba muy metido en todas estas cosas. Y ahí había esta escena. En el centro de la universidad hay una especie de plazoleta, y ahí se sentaban todos los rebeldes con sus cascos de diferentes colores, por las sectas a que pertenecía cada uno, todos sentados, y uno con un micrófono haciendo agitándole, ¿no? Que la universidad es unos canallas, qué tal, y todos ahí, sí, muy bien, eso es tal. Estaban todos allí sentados con sus cascos, y alrededor de ellos estaban muchos estudiantes que no pensaban como ellos, pero estaban ahí
escuchándoles. Y otros que pensaban exactamente lo mismo que los de los cascos, pero que no querían ponerse el casco. Decía, somos radicales, pero no nos ponemos el casco. Y estaban mirando por fuera. Bueno, ¿qué pasa? Pues que si llega la policía, los que se llevan los golpes son los de los cascos, porque no se pueden escapar. En cambio, los que estaban dentro con los estudiantes normales, pues escapan por una calle y no les pasa nada. O también peor que la policía es que vienen a otra secta con las barras a zumbar la cabeza a todos. Y a los que estaban con casco no se pueden separar porque se les ha visto. Y en cambio los estudiantes escapan con toda facilidad. Y otra cosa es que cuando están ahí sentados, pues pasan los profesores, ¿no? Y uno dice, oye, ahí está fulanito, este es de mi clase, y ahí está, protestando con la universidad, pues te vas a acordar. Verás tú, cuando venga el momento de hacerte para tu empleo futuro, pues te vas a acordar. La gente preferiría estar sin casco, pero los cascos son los que dicen, aquí estamos, pase lo que pase, estamos aquí. Bueno, pues los cristianos se ponen el casco. Cuando te bautizas, te pones el casco y no te puedes escapar. Ahora, no te puedes escapar, pero además te da una sensación de pertenencia. Que yo pertenezco a esto. Yo no estoy aquí que me puedo ir en el momento. Yo no puedo salir de aquí. Yo estoy comprometido. Estar comprometido a la cosa. Y eso es lo bueno también que tiene el pertenecer a eso. Pero reunían... que se me ha hecho muy tarde, pues el punto clave es oír la palabra de Cristo y seguirla. Esa es la conclusión. Estés dentro o estés fuera del redil, oír la voz de Cristo, distinguirla, discernirla y cumplirla. Porque es difícil discernirla, ¿eh? Porque la voz del corazón, la voz de Jesucristo, te viene mezclada con otras voces que son más fuertes. La auténtica es la verdadera, que es muy suave. Pero las fuertes, por ejemplo, el egoísmo, los caprichos, esa es una voz muy fuerte. Y te crees que es la voz o del sentimiento. Por ejemplo, vamos a poner, ya que he hablado de la universidad, un ejemplo de un círculo, un club de universidad, y que un estudiante ha hecho una cosa mala y todos están enfadados con él porque ha hecho una cosa que no le puede hacer. Pero hay uno que está totalmente enfadado, no solamente enfadado, sino que está diciendo, a este tío hay que echarle del club. Mientras este esté en este club, el club no va para nada. Fuera de él, echarle ya. ¿Y por qué se pone tan fuerte? Tampoco era para tanto, ¿por qué se pone fuerte? Pues el tío dice, siguiendo mi conciencia, y siguiendo mi corazón, y siguiendo el bien del club, digo que se vaya afuera. Se está engañando, no está escuchando la voz del corazón, está escuchando la voz de su sentimiento, la voz de su envidia, la voz de sus celos, porque resulta que este estudiante que ha hecho la cosa mala, por ejemplo, vamos a ver que es un equipo de un club de tenis, vamos a suponer, ¿no? Pues este que ha hecho esta cosa mala, juega mejor al tenis que el que se enfada. Y esa es la cuestión. No solo eso, sino que es muy simpático, y el otro es muy simpático y le quiere a todo el mundo, y en cambio yo no. Tengo envidia. Y además, este tío, a mí me gusta esta chica, y resulta que esta chica está enamorada de este chico, y eso me da todavía más rabia. Y esa es la razón verdadera, los celos. Pero disfraza los celos con la voz de la conciencia, la voz de Jesucristo. Eso nos pasa un poco a nosotros, ¿eh? Que la voz de Dios me dice, que la voz de Dios, la voz de tu egoísmo, la voz de tu hipocresía es la que te dice la cosa. Es que hay que distinguir muy bien, si no te crees que estás siguiendo a Jesucristo y estás siguiendo a tus malos sentimientos. Hay que discernir. ¿Y cómo se puede discernir? Ahí está la cosa. Está muy difícil. Hay que ser humilde, ¿eh? Hay que ser humilde, que muchas veces decimos, yo he rezado un poco y sigo la voz de Jesucristo porque he rezado y le he pedido. No es tan fácil. Tú fíjate que San Ignacio de Loyola escribió los ejercicios durante un mes, ejercicios espirituales durante un mes entero, con 5 meditaciones al día, y haciendo ayuno y pedir. ¿Para qué? Para conocer la voluntad de Jesucristo, para conocer la voluntad de Dios en mí.
El conocer la voluntad, o sea, no será tan fácil cuando necesitas un mes con 5 meditaciones al día. No es fácil, es muy difícil. O sea, el creerte que por decir he hablado con Dios y esto es lo que quiere Dios, no estés tan seguro, no estés tan seguro. Que a lo mejor eres tú el que quieres que Dios te diga eso. La palabra de Dios, según el mismo San Ignacio, entra suave en ti, hay que distinguirla, entra suave. Dice, entra como las gotas que caen en una esponja. Suave, suave, suave. En cambio, la palabra del mal, la palabra que no es verdadera, cae como sobre piedra. Las gotas que caen sobre piedra, que hacen ruido, cha, cha, cha. La verdadera voz va muy suave, muy suave. Luego, la verdadera voz, cuando sigues esa voz, o cuando decides seguir esa voz, o cuando has seguido esa voz, sientes alegría y agradecimiento. Alegría y agradecimiento. Esas son las señales de que estás siguiendo la voz de Dios. Tener verdadera alegría y agradecimiento. Pero no una alegría de el que roba un banco y le sale bien y dice, qué bien, muchas gracias, Señor, qué bien. No, esa no, esa. La alegría que desea el corazón, que llena el corazón, y que no se destruye con el sufrimiento. La alegría que llena el corazón, que desea el corazón y que no se rompe con el sufrimiento. Esa es la verdadera alegría. Y el agradecimiento lo mismo. Cuando sientas esa alegría, muy seguramente es la voz de Dios. Otra cosa para distinguir la voz de Jesucristo es seguirla. O sea, la voz es muy débil, es muy suavecita. Hay que aumentar el volumen de esa voz. Aumentar el volumen de esa voz y entonces se oye bien. ¿Y cómo se aumenta el volumen de esa voz? Siguiéndola. Cuando la sigues, se hace más fuerte. Cuanto más le pidas... otra cosa de estudiantes también. Teníamos otra residencia de estudiantes, en que la señora, la cocinera, ya murió, claro, muy buena, le quería a todos mucho, es como la madre de todos eran, ¿no? Había uno que se llama Jun. Oye, Jun, que se me ha roto el refrigerador, a ver si me la arregla, porque el chico era muy mañoso, era de estudiante de la Toda y de muy bien, y el tío se lo arreglaba. Oye, Jun, que este armario que no cierra. Bueno, lo cierra, ¿sabes? Oye, Jun, que esta ventana está rota. Yo le dije, hombre, pero por Dios, no le llame siempre al pobre Jun, que está muy ocupado, llame a otros estudiantes también un poco. No sé si les llamo a los demás, pero los demás dicen que están muy ocupados. El único que no está ocupado es Jun, que en realidad era el más ocupado porque era de cuarto, estaba para el doctorado, estaba ocupadísimo, pero sacaba tiempo para ayudar. O sea, ¿qué pasa? Que la señora esta es como la voz de la conciencia. Va al que le dice que sí. Si le dicen que no, pues no va 2 veces, porque no le gusta que te digan que no, pues a este no, porque me va a decir que no, que tiene que estudios, que tiene examen, que tiene lo que sea. No. Y en cambio este siempre me dice que sí, pues instintivamente me voy a este, y cada vez me voy a este. Pues nosotros tenemos que ser como este Jun, como este señor, como este chico. Seguir siempre la petición de la señora esta, de la voz de la conciencia, y esta voz se pone cada vez más fuerte. Como digas que no, cada vez se separa más de ti. Pues nada, esto es lo que se me ha ocurrido sobre las ovejas del pastor, las ovejas que están dentro del redil y fuera del redil. Las que están fuera del redil también pueden ser ovejas de Jesucristo, y las que estamos dentro del redil podemos no ser ovejas de Jesucristo, vamos a ser ovejas de Jesucristo siguiendo su voz, escuchando su voz, distinguiendo su voz y siguiéndola. Pues nada, muy buenas tardes y hasta luego.